Hemos salido de la oficina en el día de hoy para cambiar un poco la rutina y para mostrarles desde el día de hoy algunos aspectos de mi ciudad Medellín. Hoy estamos en un lugar increíble, este es un lugar sorpresa. Estamos en la compañía, pueden mostrar, de perros, de gatos. Ahora les vamos a mostrar animales que están disponibles para ser adoptados. Y aquí, en este lugar, escogí este lugar el día de hoy, porque aquí ustedes pueden venir a trabajar, a hacer sus estudios, pueden traer su computador. Tienen salas acá donde la gente viene a estudiar. Es muy importante el concepto. Miren el perrito, señálame este de aquí abajo. ¿Cómo se llama el perrito, no? Ah, tú no sabes. Bueno, es para mí un gran orgullo, me siento bastante orgulloso de comunicar la noticia del día de hoy, finalmente, y después de tantos años que hablábamos sobre el tema de la apertura económica, de la apertura comercial con Venezuela. Finalmente, el presidente, podemos mostrarles, finalmente el presidente Gustavo Petro, presidente colombiano, tomó la decisión de informarle al mundo que este próximo, voy a mostrar, que este próximo 26 de septiembre se van a reanudar la apertura comercial entre Colombia y Venezuela, que empezó el inicio de esta problemática fronteriza en el año 2015, que continuó ya de una forma más drástica en el año 2019 con la llegada del autoproclamado Guaidó, cierre total que afectó obviamente a las poblaciones de ambos países. Un comercio que venía desde 7.200 millones de dólares, cayó el año pasado a escasos 400 millones. Este lugar donde estamos, miren, es espectacular. Aquí usted puede venir y por su gato, mire, puedes mostrar ahí, hay gatos, hay perros. Dice, amor de pelos, te voy a sujetar con mis fuertes garras, no te soltaré hasta que me entregues todo tu amor. Mis 7 vidas te las entrego a cambio de caricias. Mis ojos solo observarán tu presencia y serás el amor que tanto quiero en el tejado. Voy a regalarte una bola de pelos en tu cumpleaños y te llevaré de visita a mi caja de arena. Jugaré con tus hilos, plumas, pelotas, pero jamás con tus sentimientos. Te prometo, no te arrepentirás. Qué bonito el mensaje. Y no pensaba leerlo, pero me gustó mucho. Miren, esta es otra sala donde ustedes pueden venir a estudiar y a ver los animalitos. Esto queda en Medellín. ¿En qué dirección, Eliana? ¿Tú tienes la dirección? Ya. Pero me puedes hacer también lo que hablamos ahora, los comentarios, los puedes hacer así verbalmente, si no funciona el audio. Esta apertura comercial entre Colombia y Venezuela va a beneficiar a ambos países. La gente se pregunta a estas alturas, ¿cómo va a ser ese día el 26 de septiembre? Yo creo que una vez que se dio la noticia de que esta apertura inicia el 26 de septiembre, tampoco se ha entregado a la ciudadanía una normatividad, unos documentos que hayan que llenar. Esto va a ser, como casi siempre ocurre en este tipo de eventos, a partir de la hora cero del día 26 de septiembre. Los comerciantes de ambos países van a experimentar este inicio de relaciones comerciales. Qué bueno estar allá ese día, el 26 de septiembre. ¿Cuál va a ser la primera empresa colombiana que va a llevar sus productos a Venezuela? ¿Cuál va a ser las placas de ese primer camión? El apellido de ese conductor que con tanto orgullo por primera vez va a enviar o a llevar, a conducir mercancías de Colombia a Venezuela. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de empleos que se van a generar con esta apertura? Yo me imagino que esto va a generar un gran cambio
entre nuestros países. Va a haber obviamente un cambio en el tema, en cuanto al tema de que la única opción que tenían los venezolanos es irse del país, porque esta apertura directamente va a beneficiar no solamente a los venezolanos, sino a 6 millones de colombianos que se encuentran en la frontera, que se encuentran al interior de nuestro vecino país. Estas 2.000 kilómetros de frontera que hay entre Colombia y Venezuela, Eliana, estas 2.000 kilómetros, muchas gracias, señores, muchas gracias, van a ser prácticamente una frontera que nuevamente va a estar disponible para formalmente, para formalmente ser usada por ciudadanos, muchas gracias, amigos, ciudadanos de ambos países. Vamos en este experimento del día de hoy a dirigirnos hacia uno de los parques más bonitos que tenemos acá en el sector. Muy amable. ¿Cuál es el nombre del negocio? Café Fundación. Café Fundación. ¿Y la dirección? Calle 41. Calle 41. Número 7224. Número 7224. Café Fundación. Espero que quienes estén escuchando de Medellín están invitados, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Muy amable. Sí, porque vamos con este experimento a poder brindarles a ustedes, puede mostrar información de la ciudad de Medellín. Esta apertura del día de hoy, este aviso del presidente Gustavo Petro, trae la hoja que dejé allá, la hojita, tráigala. Este informe del presidente Gustavo Petro tiene unas repercusiones bastante profundas, bastante importantes, no solamente por la cuantía de que se habla, sino por la cantidad de negocios que se van a hacer. Esto es prácticamente un mercado ilimitado, sobre todo que con el tema de las sanciones, nuestro vecino país ha sido afectado gravemente en cuanto a que no todos los repuestos pueden llegar al país, no todas las materias primas ni los alimentos. Ahora desde Colombia va a existir ese puente, esa posibilidad de que en Venezuela puedan recibir a través de Colombia tanta mercancía que ha sido sancionada. Nosotros en Colombia nos oponemos al tema de las sanciones de Estados Unidos, no solamente contra Venezuela, contra tantos países. Ahora, por ejemplo, en el tema de la guerra en Ucrania, esta posición de parte del bloque occidental contra Rusia, de no querer aceptar la existencia de una guerra desde el año 2014 hasta comienzos de este año en la zona de Donbass, donde murieron más de 14.000 personas. Esto fue una realidad que Estados Unidos quiere que la gente no sepa esta información, porque el interés que tiene Estados Unidos es demostrar que fue Putin el agresor, que puede mostrar los edificios. Esto por acá se llama Laureles, es una zona muy bonita de la ciudad de Medellín. Quiere mostrar a Putin como el agresor, como quien encarnizadamente y de una forma genocida invadió descaradamente a este país, sin mostrar por qué lo hizo, sin mostrar cómo estaba viviendo la gente en la zona de Donbass. Y estas sanciones están obviamente perjudicando a los rusos, a los persas en Irán, a los norcoreanos, un país de 25 millones de habitantes, donde lo que hay es hambre, y el presidente Noah de Corea del Norte no ha podido hacer otra cosa que fabricar armas a lo loco precisamente para que no lo destruyan, para que no invadan a su país. Pero estas sanciones ejecutadas contra Venezuela desde el año 2019, unas sanciones criminales. Yo me acuerdo desde Colombia ver estas colas de gente en Venezuela para surtir el tanque de sus vehículos con gasolina que no había, con gasoil
que no había en Venezuela. Cómo inclusive estos barcos enviados desde Irán con combustible para Venezuela, en una ocasión, estos barcos fueron confiscados por los Estados Unidos. En la época de Mike Pompeo, mi amigo de West Point, muy orgulloso en las noticias, él hablaba de esta confiscación y cómo vendieron descaradamente este combustible mientras los ciudadanos en Venezuela hacían la cola. Miren, ahora con esta apertura comercial, porque el presidente Petro no dijo que solo unos productos pueden pasar la frontera, no, es una apertura total, apertura comercial en la que también se habla, de los celulares los tienen allá, ¿cierto? En la que también se habla también de combustibles, todo tipo de productos, esmeraldas, minerales, combustibles, alimentos. Aquí en Medellín, Colombia, de donde yo les hablo, hay N cantidad de fábricas de todo tipo de alimentos que sería muy interesante poder llevar a Venezuela. Pero como les he explicado, aquí vamos a cruzar. Gracias, muy amable. Vamos a cruzar en dirección al primer parque de Laureles. ¿Ya te funciona el audio? Sí, simplemente. A ver, yo lo ensayo. ¿Ensaya? Aquí en la ciudad de Medellín, Colombia, en este sector sobre todo, es una zona de parques. No hay montañas aquí propiamente dicho, las montañas están más hacia el occidente. Ya estoy escuchando. ¿Me puedes transmitir? Sí. Como les digo, amigos, este es un experimento del día de hoy. Les prometo a ustedes que vamos a mejorar con la resolución de la cámara, eso sí se los prometo. Muestren los edificios. A mí ya me conocen, Diego, aquí con el camarógrafo. El primer día que él está trabajando como camarógrafo. Que si me ha llamado, ¿quién? Benedetti no me ha llamado. Pablo no me ha llamado Benedetti. Tú sabes que en casa de herrero, ¿hasta dónde palo? Yo prácticamente veo más posible algún día en el futuro que yo trabaje en alguna organización internacional, así sea de mensajero. Lo veo más fácil que poder trabajar en el gobierno de Colombia. ¿Cómo? ¿Mar Vargas qué? Omar Vargas, extrañas a Medellín, pues claro. Por eso yo tomé la decisión, Omar, de cuando regresé de Estados Unidos de estudiar, tomé la decisión de quedarme acá. Yo he analizado que, y eso se lo digo a cualquiera que viva en el exterior, tarde que temprano la gente vuelve a su tierra. Pero igual, es muy respetable la posición de todos los que quieran quedarse en otros países. Yo estoy casi seguro que la mayoría de los venezolanos que hoy están viviendo en Colombia van a regresar muy pronto a su patria, a su tierra, con sus ahorros, a montar negocios, a generar empleo. Y yo veo desde ese lado, desde ese enfoque, el mensaje del presidente Petro el día de hoy como algo sensacional. Porque no se habla solamente de una apertura, como abrir una puerta. No se trata solamente. No te oigo. Dime mejor así. Que si podrías hacer un programa desde la frontera. Hombre, qué bueno poder hacerlo desde la frontera. Obviamente que eso generaría una logística. De pronto para ese día ya haya podido comprar la cámara que necesito. Estoy necesitando una Canon T50 que me va a mejorar la resolución. Pero como te digo, desde ayer empecé yo a hacer este tipo de experimentos y voy a tener tu propuesta como una buena opción. Me gustaría mucho el 26 estar allá. Qué bueno. Vamos para adelante, vamos a ver cómo nos va. No me gusta pues prometer sin estar seguro, pero muy buena tu idea. Sí, como les decía, esta apertura comercial no es solamente por la cuantía, sino
por las ramificaciones que tiene. ¿Qué espera de Petro con este tema fronterizo? ¿Qué espero de Petro qué? Con este tema fronterizo. Mira, tuvo la valentía, el presidente Petro, tuvo la valentía de, en un tiempo récord, plantear esta opción, esta solución, que era algo esperado por millones de habitantes de nuestros países suramericanos desde hace bastante tiempo. Un acto heroico. Este solo detalle de lo que hizo Petro va a quedar en la historia. Estamos en el primer parque de Laureles. Hay un segundo parque también, pero un poco más arriba. Y este parque, como ustedes pueden ver, es frecuentado por los habitantes del sector que traen sus mascotas, sus perros. Es muy interesante, es un punto de reunión para todas aquellas personas que tienen animalitos. Aquí me voy a sentar durante un minutico. Yo creo que Petro, ya que dio el inicio, debe concentrarse en iniciar con un porcentaje de los comerciantes y fabricantes en Colombia que están más pendientes del tema, que están más preparados psicológicamente, un primer paquete para aquellos 200, 300, 500 comerciantes que ya desde ya, antes del 26, están preparados, y detrás de ellos, no te oigo, de Alibaba, es mejor que me digas sin esto. Alibaba, este audio no nos funcionó por el eco, pero igual yo también tengo oídos. Alibaba, muchas gracias. ¿Desde dónde me saludas? ¿De México? Desde Chimbote, Perú. Eso debe ser muy grande. Amigos, miren, yo creo que ya que el presidente ha mostrado este heroísmo, a mí, yo no sé, ojalá pudiesen palabras describir la magnitud de lo que va a ocurrir a partir del 26 de septiembre. Es algo tan grande, tan importante en el tema social, en el tema industrial, consular, y lo más importante, como lo hemos visto en la guerra de Ucrania, todos los días se va a ver una faceta diferente, un nuevo ángulo de cómo se van a lograr hacer iniciar estas relaciones comerciales. ¿Cuál va a ser la mercancía de este primer camión que va a llegar a Venezuela? Necesitamos ya desde ya una lista de los productos que más necesitan los venezolanos, como esta lista que vino a hacer ayer Lloyd Austin a Ramstel, Alemania, la lista de las armas que necesitan en Ucrania para desde ya coordinar con los fabricantes el envío de las mismas. Lo mismo hay que hacer desde ya cuáles son esos productos que necesitan los venezolanos y sobre todo cuáles son aquellos productos que le están cobrando mucho en Venezuela, porque desde ya, si aquí en Colombia los podemos vender más barato, esto va a ser para beneficio de los mismos habitantes de Venezuela. Miren que hay tantas incógnitas y tantas variables. Saludos desde México. ¿De quién? Raúl, gracias por tu saludo. Alfredo desde Argentina, ¿cómo estás? Mira, sigamos aquí unos minuticos en esta charla del día de hoy de la apertura comercial entre Colombia y Venezuela. A mí me parece muy importante que el presidente Petro se reúna cara a cara con el presidente Maduro de Venezuela. Es de vital importancia que haya ese contacto cara a cara entre ambos presidentes. Y a partir de esta reunión es como se empiezan a desarrollar todo tipo de contactos comerciales, en los que yo como colombiano espero que haya un detalle de mucha importancia, que no ocurra lo que generalmente ocurre en nuestros países, que empiece a funcionar este intercambio comercial solamente entre los amigos de los amigos. Allí hay más, que esto no es lo que esperamos los colombianos.
no es solamente una apertura para los amigos de los amigos, sino para todos aquellos comerciantes pequeños y grandes fabricantes en Colombia que tengan ese mismo derecho y que el presidente Maduro así lo haga y no permita que haya esa prelación y preferencia como de costumbre se hace en Colombia solo para unos cuantos. Fundamental este tema de la no preferencia, darle igualdad a todos de derechos para poder participar de este comercio. Yo desde Medellín voy a estar muy al tanto. Yo me acuerdo cuando inicié los videos en YouTube que yo hablaba de las famosas neveras en la época del petro. Yo hablaba de estas neveras que pensaba yo llevar a Venezuela y cómo se burlaban de mí, como cuando llamé yo a la fábrica ASEP a preguntar el valor de las mismas, de qué precios al por mayor para enviar al vecino país, que ni siquiera me atendieron en la fábrica ASEP, H-A-C-E-B, pero de igual manera las neveras de ASEP las podemos comprar por otro lado. Lucrecia Lacayo dice que Leticia Manzuela. Lucrecia, muchas gracias por tu comentario. No, yo no sé si ustedes están igual de contentos a como estoy yo. Yo trabajé en la oficina de Proexpo en Nueva York en el año 1984, ayudándole a los comerciantes colombianos a llevar sus productos a Estados Unidos. Y yo entiendo esa felicidad que sienten los comerciantes y fabricantes ante esta posibilidad, porque yo lo viví en carne propia. Sobre todo colombianos que querían enviar rosas al mercado de Huntsville, inclusive querían llevar pescado, todo tipo de productos, textiles. En esa época el negocio de las flores en Colombia todavía no estaba muy desarrollado como está ahora. Yo comparto con quienes están en el canal y sienten esa misma alegría. Esto es un gana-gana. Esto sí, este es un ensayo, como dice mi hija, que estamos haciendo porque es la segunda vez que salgo al ruedo. Les prometo mejorar la cámara, la resolución. El sonido creo que está bien hasta ahora, pero miren, este proyecto que inicié con toda seguridad tiene un potencial bastante grande. Yo me metí a hacer este ensayo, segundo día, porque yo veo muchas posibilidades. Hoy desde Medellín, mañana desde cualquier lugar del mundo, como decía acá. ¿Cuál es el programa de televisión que decía eso? Hoy desde Medellín, mañana desde cualquier lugar del mundo. Me gusta mucho. A propósito, ¿sí encontraste la hoja? La hoja. Qué vaina. No, una hoja que les iba a leer, de una despedida a la reina Isabel, pues no en los términos que la gente espera, sino desde el punto de vista de los argentinos que tanto sufrieron en la guerra, los argentinos de las Malvinas, y también la reina se nos fue, la reina Isabel, sin entregarle el oro a los venezolanos. Ese oro que está allá en el Banco de Londres, la reina se nos fue sin haber solucionado ese problema. Y ahora quedó todavía mucho más enredado el tema de este oro que no le pertenece a Inglaterra, sino que le pertenece a cada uno de los habitantes de Venezuela. Porque si no se lo quisieron entregar al presidente de la República y dicen que se lo van a entregar a Guaidó y tampoco lo han hecho, ese oro hay que repartirlo a cada uno de los venezolanos. Desde ya deben tomar las direcciones, las cuentas de banco de cada uno de los venezolanos y repartirles en equivalencia este oro, amigos del canal. Miren, ustedes también pueden participar porque voy a hacer muchos concursos, vamos a hacer muchos concursos a través del canal. Pueden participar sugiriendo qué lugares quieren que yo visite, muy por aparte de los temas centrales que son los temas de geopolítica que voy a seguir haciendo, claro. Pero aprovecho nuevamente para felicitar al presidente de la República, Gustavo Petro, por esta decisión. Estoy seguro de que Armando Benedetti en Venezuela va a estar al pie del cañón todo este tiempo, a partir del 26 de septiembre, interactuando
con los comerciantes, con la población y haciendo un seguimiento diario a lo que se está creando, que es esta pequeña bola de nieve que empieza el 26 de septiembre y nos va a favorecer a todos los habitantes de Colombia y Venezuela. Ya cualquier producto que no llegaba a Venezuela, ¿Cómo están? Cualquier producto de la policía, ¿qué creyó que estábamos haciendo? ¿Ah? Ellos están pendientes, la policía sí, pero ¿qué vieron de raro en lo que estábamos haciendo? No, que no éramos nosotros. Dijo, no, no son ellos. Ah, no son ellos. Bueno, nos salvamos. Esto que se va a iniciar es una posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos prácticamente van a quedar como el ternero, porque esos productos que no permitían que llegaran a Venezuela, ahora sí pueden llegar desde Colombia. Y ya este reconocimiento de parte de Gustavo Petro, el presidente de Venezuela, no ha modificado las relaciones con los Estados Unidos como la gente pensaba. Porque Estados Unidos, al fin y al cabo, ya se han dado cuenta de tantos errores que han cometido, como el error que cometieron en Afganistán, que vimos a la gente colgando del tren de aterrizaje de los aviones, cayendo desde la altura, porque Estados Unidos no brindó asistencia a todos aquellos ciudadanos de Kabul que les ayudaban en el tema de la diplomacia, los contratistas, dejaron tirado a mucha gente. También fracasaron en Irak y ahora fracasaron doblemente en Ucrania, dando inicio a una posibilidad de una tercera guerra en Ucrania, como lo dijo el Papa. Y en Venezuela se equivocaron. Y yo vengo hablando del tema desde prácticamente el primer día que Juan Guaidó ingresó como autoproclamado en Venezuela. Alguien que no conoce Medellín dice que le gusta mucho que se vaya haciendo los videos así porque así puede conocer. Miren, ¿cómo se llama la persona? Humberto Herrera. Humberto Herrera, qué bueno tu comentario. Te digo, Humberto, nuevamente, si a ti te gusta así, que voy a mostrar la ciudad, imagínate cuando compre la cámara, que ya esta tarde vamos a ir a Marcos Nova. Gracias, Marcos. Esta tarde vamos a echarle el vistazo a la cámara, la voy a ensayar, pero en Medellín hay cantidad de lugares, está el pueblo paisa en el Cerro Notibara, muchos lugares donde pienso en los próximos días, los pienso visitar. Miren que, aquí hay una estación para carros eléctricos, mire que Colombia no está tan atrasado como la gente piensa. Vea, esto es de EPM, por un aire más limpio, movilidad eléctrica para que les muestren, miren acá, aquí pueden ver, aquí también no estamos atrás. Claro que el tema de los carros eléctricos toma tiempo, por ahora no podemos dejar de consumir los hidrocarburos, como se llama, fósiles. Este carro es eléctrico, claro. Y ustedes imaginan cuánto tiempo nos vamos a demorar para que hagan estaciones así para cargar los carros eléctricos. Yo diría que mínimo 10, 15 años. Vea, tenemos un buen camarógrafo. Amigos, cualquier sugerencia que tengan, cualquier producto que necesiten en Venezuela, qué bueno tener la lista de esos productos para yo también en mis ratos libres empezar a participar del tema comercial. Omar Vargas dice que sería muy bueno que hicieras el video del Jardín Botánico. Jardín Botánico, buena idea. El zoológico también, claro que en el zoológico no hay muchos animales, pero Jardín Botánico. Hay otro, Fusagá, no, ¿cómo se llama este? Queda cerca a la cascada de Tequendama, al salto de Tequendamita, ¿cómo se llama? Fisebat, que allá yo iba y allá habían ovejas de una fábrica que llama Everfit para hacer los sacos de lana. Yo me acuerdo hace tiempo. Yo fui guía turístico de los 14 a los 16 años en Medellín y yo me tocaba llevar grupos de panameños, nicaragüenses, ciudadanos de Estados Unidos a varios lugares. ¿Quién iba a creer? Ya después de viejo terminé casi que en lo mismo. La vida Miren, cuando yo tenía 15 años, en los viernes culturales en el colegio, yo me acuerdo que yo recorté como 100 artículos de los periódicos y empecé a leerlos como
Me gusta el tema de la información, de leerla, entenderla y divulgarla. Me gusta también llevar a la gente a los lugares bonitos de Medellín. Esto es un comienzo, miren, este restaurante tan bonito, esta cabina estilo Reino Unido, Inglaterra. Ah, qué bien. Bienvenido. Gracias, señor. ¿Cómo se llama el restaurante? La Pampa Parrilla Argentina. La Palpa, vea, muestre adentro, usted es el camarógrafo. Diego, La Pampa, ¿cuál es el mejor plato que usted ofrece? Uno solo. Yo soy el mensajero. Alberto, No importa. lo que pasa es que yo soy el mensajero ¿De dónde es usted? de Venezuela. De Venezuela. Mire, usted sabe que en este momento lo están viendo mucha gente de Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela? De Mérida. De Mérida. Ah, dicen que la gente de allá es muy noble. Es muy alto. Que es la ciudad de los caballeros. Es la ciudad de los caballeros. Mucho frío, ¿ah? Mucho. Me lo tengo con don Alberto. ¿Qué más, don Alberto? ¿Cómo está? Santiago Gutiérrez. Don Santiago. Estamos de paseo, que yo tengo un canal en YouTube. ¿Y cómo se llama su restaurante? Este se llama El Piqueteadero de la Pampa. Es una de las 7 sedes que tiene la marca, donde hay otro piqueteadero en Interplaza, un Pampa con Kabuki en Provenza, un Pampa en Las Palmas, hay uno nuevo en Envigado y hay uno en Segundo Parque que tiene Kabuki comida mexicana y otro aquí en el segundo. Nosotros aquí estamos casi que al frente del primer parque de Laureles. ¿Cuál es en la esquina del primer parque de Laureles. La esquina del primer parque de Laureles. Sí, tomó la... ¿Cuál es el plato que usted le recomienda a la audiencia? Uno solo en particular. ¿Uno solo? El mejor, el que más guste. El plato que saca que la saca del estadio en cualquier restaurante argentino se llama la entraña. ¿La qué? La entraña. La entraña. ¿Cómo viene preparado? La entraña es un fino corte delgado que se encuentra en la parte interna de la res, o sea, en el diafragma, rodeando el diafragma. Y también es muy característico porque está pegado con una membrana. Se quita en su mayoría y al asarse queda una grasita espectacular. Uf, ya me dio hambre. Es como si fuera un baby beef, un corte delgado, demasiado fino, y es Angus beef cerdo. Ave María. Alberto, yo te agradezco tanto. Espero que alguien que vea el video venga y te visite. Claro que sí. Muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo es su nombre para seguirlo? Santiago Gutiérrez Villegas. Don Santiago, un excelente día. Gracias, Alberto. Hasta luego. Sí, mire, esto tiene tantas posibilidades. Esta es la estación de gasolina de Primax, aquí en el primer parque de Laureles. Vamos a cruzar. Como les digo, estamos en etapa experimental y son ustedes, pues, quienes participan en este canal, los que más directamente, pues, pueden ayudarnos a que esto crezca, como les digo, en una dirección que todavía es insospechada, como se dice, y cada día espero que sea una sorpresa. También estamos haciendo shorts de 15 segundos durante el día. Esta noticia del día de hoy, que espero que tenga una difusión internacional, tiene un significado inmenso, puesto que ha sido una decisión adoptada después de una posición bastante injusta del pasado gobierno, de Iván Duque, quien adoptó unas medidas como el cerco diplomático que tanto dolor le causaban a nuestros países. En estos días leí que el expresidente Iván Duque se siente arrepentido por no haber logrado la salida de Maduro, porque Duque pensó que Maduro iba a salir como presidente de Venezuela a las semanas de su comienzo de gobierno y no lo logró. No logró, ni tampoco logró posicionar a su amigo Guaidó como un gran opcionado para la presidencia de su país. Amigos, yo nuevamente los invito a participar en el próximo video de esta tarde. Me gustan sus comentarios sobre este tipo de novedad que estoy planteando y les agradezco mucho. Que la pasen todos muy bien.